Mi presentación para el día de hoy la titulé El impacto social de las enfermedades raras, ¿sí? Desde la perspectiva de las organizaciones de pacientes, para nosotros es muy importante que se entienda que antes de entender, o más vale, antes de hacer un análisis de lo que tiene que ver con del tema social, incluso antes de la misma política pública, ¿sí? Las enfermedades raras tienen un impacto tremendamente grande en la comunidad de pacientes y cuidadores. Eh, y es justamente en esa iniciativa en la que venimos trabajando desde la Federación. El 29 de julio pasado cumplimos una década de trabajo. FECOER es una entidad sin ánimo de lucro, inclusión, integración y la atención de más de 1 millón de pacientes con enfermedades raras y sus familias. Muchos de ellos obviamente no se encuentran diagnosticados en este momento, pero tienen un diagnóstico de este tipo. Eh, También quisiera recalcar que FECOER es un movimiento asociativo muy importante de referencia no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel internacional, eh, precisamente porque ha trabajado muy fuerte en agremiar, en involucrar a muchas personas, eh, a muchos actores en este proceso. Sí, FECOER ha sido un actor social clave en el cambio, en producir cambios drásticos en términos de política pública en beneficio de esta comunidad. Importante tener claro a qué se enfrenta un paciente con enfermedad rara. ¿Sí? Una de las cosas más complejas a las que nos enfrentamos los pacientes, los cuidadores, y es de ahí de donde parte todo, es la heterogeneidad, la diferencia, la disparidad en la definición de enfermedad rara a nivel mundial. Entonces, como pueden ver rápidamente en este cuadro, no es lo mismo una definición de una enfermedad rara en Colombia, como lo es en países como Australia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra, Japón, Noruega. Como ven, la definición de enfermedad rara siempre va amarrada a un concepto importante que es el de prevalencia, ¿sí? Este concepto de prevalencia en Colombia está definido como las patologías que se consideran enfermedades raras son aquellas en las cuales existe una prevalencia inferior a 1 por cada 5.000 habitantes, ¿sí? Pero adicional a eso, en Colombia, específicamente la legislación, le incluye unos atributos adicionales, ¿sí? Que tienen que ser crónicamente debilitantes, tienen que ser graves y que amenacen la vida, ¿sí? Digamos que en otros países, como lo mostramos acá, existen esas diferencias, ¿no? Quizás de pronto uno puede tener un diagnóstico con una enfermedad rara en Colombia y no sea rara, digamos, en otras latitudes, ¿sí? Eso supone unos retos importantes, unos retos bien complejos, ¿sí? Al momento de hacer estudios comparativos, al momento de hacer, de trasladar, digamos, experiencias de unos países a otros, porque existe esa diferencia y nosotros como comunidad, como pacientes y cuidadores nos enfrentamos justamente a eso, ¿sí? A esa disparidad en las definiciones. Aquí vemos un comparativo que tenemos entre las definiciones de muchos países de Latinoamérica, ¿sí? Con unas características que aparecen allí. Entonces, incluso a nivel latinoamericano se presentan esas diferencias, ¿sí? Eso supone unos retos. Las enfermedades raras, de acuerdo con FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, eh, generan un impacto muy, muy grande a nivel de muchos aspectos. Entonces, como vemos acá a nivel latinoamericano, eh, el 50% de los afectados por enfermedades raras tienen un pronóstico vital de riesgo. Muchos de los pacientes con enfermedades raras son hospitalizaciones o son niños, son menores de edad los que se han enfrentado a estas situaciones. Muchos de ellos obviamente no se les da un tratamiento adecuado para evitar su mortalidad. El 80% de las enfermedades raras, ya lo había mencionado al principio de la presentación, tienen un origen genético. Por eso es de especial interés para la comunidad de pacientes y cuidadores Diego, que se te está cortando un poco. se desarrollen espacios como este, donde que las políticas de los gobiernos, hola, por supuesto, apoyen estas iniciativas de investigación. ¿Ahí me escuchan un poco mejor? Sí, perfecto. Ok. Bueno, las enfermedades raras son patologías que son debilitantes, son incapacitantes y con el paso del tiempo tienden a ser potencialmente mortales.
el 65% son graves y altamente incapacitantes, el 35% de las muertes se dan en niños menores de 1 año, o sea, niños muy, muy pequeñitos. Eh, una de cada 10 muertes se dan entre el primer año y los 15 años de edad, es decir, entre niños y jóvenes. Y algo que incluso lo vimos muy, muy fuerte en Colombia es la alta dispersión geográfica que tienen los pacientes. Nuestros pacientes están dispersos en distintas zonas del país y eso nos enfrenta a unas complejidades muy, muy, muy tremendas. Tenemos pacientes en zonas rurales que no pueden acceder, digamos, a unos centros de atención especializados y tienen que estarse trasladando con todo lo que implica eso, gasto de bolsillo, la situación compleja de tener que arreglar un montón de cosas para poderse trasladar y recibir la atención que requieren. Bueno, hablando de, de lo rara, estamos hablando que las enfermedades raras pueden generar discapacidades a nivel físico, emocional, social, sensorial, en un altísimo porcentaje, ¿sí? Como ven allí, la gran mayoría de los casos, más del 60% de discapacidades, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros desde la sociedad civil eh, motivamos y también promovemos a que se generen desde el gobierno unas políticas que no solamente le apunten a atender temas de atención en salud, sino que también impacten otros aspectos que son muy importantes, como el tema de vivienda, el tema de educación, el tema de empleo, emprendimiento, el tema de ocio, entretenimiento, que también es bien importante para que haya una real inclusión social. Las enfermedades raras son raras, son insólitas en el diagnóstico. Bueno, ya muchos sabemos que para obtener un diagnóstico preciso oportuno, pues es muy complejo, ¿sí? Se estima que un paciente puede tardar de 5 a 30 años en poder obtener un diagnóstico. Incluso nosotros en Colombia tenemos casos de pacientes que incluso pues, llegan a pasar muchísimos años y nunca obtienen un diagnóstico, incluso fallecen sin obtener un diagnóstico. Esto es algo que representa un reto para todos, ¿sí? Desde los distintos sectores, porque tenemos que trabajar por reducir ese tiempo de demora, digamos, esa travesía, esa ruta del paciente para que el diagnóstico llegue de manera más oportuna y ojalá las posibilidades, en caso de que haya, digamos, una oferta terapéutica, pueda darse de una manera más inmediata. Bueno, un gran porcentaje de los pacientes viajan fuera de la región para obtener un diagnóstico confirmatorio, sí, precisamente porque hay una alta dispersión geográfica. Las enfermedades raras también son raras, insólitas en el cuidado, y no nos olvidemos acá de los cuidadores. Muchas veces descuidamos a los cuidadores. Se estima que un cuidador puede invertir entre 1 y 44 años en el cuidado de su ser querido, ¿sí? Porque es ese soporte que puede ayudar a brindar esa calidad de bienestar al paciente, ¿sí? Con una media estimada de alrededor de 16 años. Las enfermedades raras también son insólitas en la investigación. Es muy complejo hacer investigación en enfermedades raras. Bueno, las personas que me imagino están acá también que tienen Diego, se te corta de mucho. investigación se dan cuenta que incluso para hacer ensayos clínicos se hace difícil, como ven, son pocos hasta para montar ensayos, ¿sí? Mucho, dame un momento, voy a hacer acá. Dame un momento. En el chat, tanto del Zoom como en el WhatsApp, ya enviamos el link de la encuesta de la primera charla, ¿vale? La pueden ir realizando. Ok, ¿me escuchan? Sí, desde Sí, ahí lo señor. escuchamos. ¿Mejoró más? A ver. Sí, ahí mejoró. Ok, perfecto. Me cambié de ubicación. Les estaba mencionando que incluso para trabajar en investigación se hace complejo por el hecho de que al ser las enfermedades raras patologías de baja prevalencia, se hace complejo conseguir incluso la cantidad de pacientes mínima que se requiere para estos ensayos clínicos, ¿sí? Entonces, eso supone también un reto muy grande para quienes lideran investigación en enfermedades raras, ¿sí? Además de unas variables adicionales que son
también muy complejas, que es la poca financiación, digamos la poca inversión que hay, interés que hay en este tipo de investigaciones, ¿sí? Las enfermedades raras son insólitas también en la atención. Dos terceras partes de los pacientes se diagnostican a través de observación clínica, pero muchas veces el médico no puede diagnosticar o tratar lo que no conoce. O sea, los médicos se ven enfrentados a la situación de tener que explorar, ¿sí? E indagar cuáles son todas esas sintomatologías, asociarlas, investigar muchísimo para poder brindar un diagnóstico muy acertado, ¿sí? Existe a menor prevalencia, menor atención, especialización institucional. Las enfermedades raras también despiertan escaso interés a nivel de los profesionales de la salud. Y eso, digamos, es de las cosas que hemos venido trabajando también desde la sociedad civil, ¿sí? Tratar de impulsar a través de distintos espacios para que los profesionales se interesen más por este tipo de patologías. Aquí quiero compartirles algo que me parece relevante, importante, y es que muchas veces los profesionales de la salud eh, rechazan el manejo, el tratamiento de un paciente que tenga una enfermedad rara, pero no precisamente porque tengan porque la enfermedad, digamos, la apariencia del paciente les genere algún tipo de prevención o algo, sino lo rechazan el manejo del paciente es por la complejidad de la enfermedad, ¿sí? Y esa complejidad de la enfermedad digamos, ese rechazo que en algunos momentos puede generar un profesional de la salud es debido al desconocimiento que tiene sobre la patología. Entonces aquí es donde cobra un valor muy grande la educación médica. ¿Sí? La educación, bueno, no solamente a nivel de los médicos, sino de todos los profesionales de la salud en general, para poder evitar, digamos, esta barrera o ese rechazo que se presenta en la atención a este tipo de pacientes. Bueno, acá avanzó un poquito más. Ahora hablemos desde la federación, desde FECODER, cómo hemos buscado resolver estas situaciones o estos problemas. FECODER, ya les mencioné, ha sido actor social clave en la formulación de políticas públicas que han generado cambios drásticos a nivel de enfermedades raras en Colombia. FECODER nació en el año 2011, posterior a la expedición de la Ley 1392 de 2010, que es un marco importante a nivel de las enfermedades raras. No voy a entrar en los detalles aquí de esta línea del tiempo frente a todo lo que tiene que ver con política pública, pero es importante que sepan que FECODER ha estado muy presente en todos estos espacios en donde se construye, se aporta a distintas normativas que pueden aportar al bienestar y la calidad de vida de los pacientes. Es importante que sepan que particularmente FECODER, aquí lo muestra, en el año 2015 tuvo un rol bien importante en la ley estatutaria en salud, la ley 1751. El artículo 11 define a los pacientes de enfermedades raras, entre muchas otras poblaciones vulnerables en Colombia, como sujetos de especial protección, es decir, nuestros pacientes y nuestros cuidadores deben recibir la atención que requieren sin que medie ninguna barrera de tipo administrativo, ninguna barrera, ¿sí? Es decir, los pacientes deben recibir la atención que requieren. Digamos, en la realidad hoy en día percibimos que hay hay muchas barreras, todavía no se, digamos como que no se cumple a plenitud lo que está allí establecido en la ley, pero estamos trabajando con los distintos actores para que esa implementación se dé completamente. FECODER tuvo una participación importante en que ese artículo 11 estuviera allí incluido, que nuestros pacientes y cuidadores fueran declarados como sujetos de especial protección. Y posteriormente, la participación de FECODER ha sido muy activa en todo lo que ha tenido que ver con política pública. Hoy en día, en la actualidad, estamos trabajando muy fuerte en la construcción de una propuesta para incluir un segmento, un texto dentro del Plan Decenal de Salud Pública. Nos hemos reunido con el gerente del Plan Decenal también para retroalimentar sobre estos aspectos y estamos muy atentos a la construcción de ese Plan Nacional de Enfermedades Raras que esperamos que esté en armonía con ese Plan Decenal de Salud Pública y que en la medida de lo posible ese marco normativo tan robusto que tenemos en Colombia realmente se implemente y que la percepción de los pacientes y los cuidadores en esa ruta, en la cotidianidad, sea que tienen el acceso a todos los servicios que requieren en atención en salud.
Bueno, todo este trabajo de co-creación de políticas públicas en FECODER siempre va muy apalancado desde la parte de la educación, ¿sí? Nosotros estamos plenamente convencidos que entre mejor eduquemos a toda la comunidad y a todos los actores, vamos a avanzar de una manera más contundente en todos estos procesos. Obviamente, hoy en día muy apoyados en todo lo que tiene que ver con las TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones. Nuestras redes de relacionamiento son muy importantes con todos los actores. En esto no podemos avanzar solos. Esto es una cuestión de inclusión a nivel de todos los sectores. Esto tiene que tener una mirada multisectorial, interdisciplinaria, en donde tenemos que estar convocados absolutamente todos. Y haciendo gestión de la información y el conocimiento. Es importante también transmitir toda esa información, ese conocimiento de valor, ese conocimiento curado para que digamos, como sociedad podamos avanzar en todas estas cuestiones que pueden parecer muy raras, pero que tienen que convertirse en algo mucho más común para todos. Bueno, aquí me adelanto un poquito más a la parte de educación para que conozcan un poco cómo ha sido esa línea del tiempo. FECODER ha trabajado en unos proyectos súper interesantes desde su nacimiento en el año 2011. Nosotros en el 2012 tuvimos un programa de radio en alianza con la Universidad Nacional de Colombia. Ese programa se llamó Diagnóstico. En ese programa nuestros líderes de FECODER, de organizaciones federadas, intervenían y socializaban temas de sus patologías y hacían divulgación, concientización a la sociedad civil en general. Entonces fue un proyecto bastante interesante en términos de la concientización y la educación. Posteriormente, en el año 2014, creamos una red de conocimiento, orientación y referencia en enfermedades crónicas y raras que se llamó Recorrer, una iniciativa bastante importante que de momento, pues, por temas de recursos y demás no pudo avanzar. Hoy en día no existe, pero fue una semilla que sembramos, incluso también a nivel de educación y de relacionamiento que nos ha servido para formular proyectos posteriores. En 2014 trabajamos en alianza con la Universidad de La Sabana un diplomado para organizaciones sociales enfocado en enfermedades raras. En 2015-2016 un diplomado en enfermedades metabólicas con la Universidad del Bosque, ¿sí? En estos diplomados había parte del staff de FECODER que eran profesores en esos diplomados, y eso es muy importante porque ese conocimiento técnico social que hay dentro de las organizaciones sociales, las organizaciones de pacientes, tiene mucho valor, ¿sí? Para este tipo de formaciones, este tipo de educaciones. No hay nadie más experto en la ruta de un paciente que el mismo paciente y el cuidador, y las organizaciones sociales son los que más saben de esta ruta. Entonces, por eso hacen parte de estos espacios educativos. Posteriormente, en 2019, lanzamos el libro Enfermedades Raras del Diagnóstico a las Políticas Públicas en alianza con Neuroeconomics y la Universidad Javeriana Bogotá. En este libro hay un compendio de información muy importante por capítulos, ¿sí? Se habla de política pública y se habla, por supuesto, también de grupos de patologías. Posteriormente, en el año 2020, lanzamos, o más bien iniciamos el proceso de creación del clúster de enfermedades raras, que es una plataforma de educación y de innovación social, una plataforma digital en la cual tenemos varios escenarios de aprendizaje, ¿sí? Hay un repositorio digital, hay un aula virtual, todo relacionado con enfermedades raras. La idea es que no todo se quede allí en temas educativos, sino que también trascendamos a la creación de comunidades de práctica y que esa sea la base también para aportar a la formulación de políticas públicas en beneficio de la comunidad. Este es un proyecto que lideramos conjuntamente con la Universidad del Bosque y en el cual están involucrados muchísimos otros actores. Bueno, entonces, como ven, esto ha sido un camino de trabajo importante. FECODER siempre ha desarrollado campañas de reconocimiento de enfermedades y educación sobre muchos aspectos a nivel normativo, a nivel de temas asociativos, ¿sí? Y participamos también muy activamente en distintos eventos educativos que puedan ser de importancia para la federación, ¿sí? Nos apoyamos muchísimo hoy en día con mayor razón y con el boom de la virtualidad en herramientas digitales. Nosotros tenemos nuestras redes sociales muy activas, YouTube, Twitter, Facebook, si pueden encontrar información en la página web también. Tenemos un periódico, lanzamos en el 2012 un periódico digital que se llama Enfermedades Raras Colombia. Ha tenido, digamos, otras versiones, sí, próximamente lo vamos a relanzar también. Estamos trabajando con el equipo de comunicaciones en ese tema. Y a nivel de relacionamiento, me remito un poco a lo que les mencionaba anteriormente. En esto no podemos avanzar solos en ningún país del mundo, ¿sí? Hay que trabajar para avanzar en el tema de enfermedades raras, hay que avanzar con todos los actores, ¿sí?
y eso lo tuvimos muy claro desde el principio de la federación. En el año 2012 fue FECODER quien puso sobre la mesa la propuesta de la creación de la Mesa Nacional de Enfermedades Raras con la entonces ministra de Salud. Digamos que este es el espacio de participación social en salud más importante que tenemos, ¿sí? Que tiene ya 9 años, y allí confluyen todos los actores no solamente actores del sector salud, allí confluyen sociedades médicas, organizaciones de pacientes, está el gobierno, está una representación de la industria farmacéutica. Entonces, es importante, si bien es un espacio que no es vinculante, no obliga al gobierno a generar, digamos, algunas modificaciones en sus políticas de Estado, si se toman, digamos, o se toman unas decisiones que pueden servir de recomendaciones o sugerencias importantes en el abordaje o en el enfoque de las políticas públicas del país. Posteriormente, desde el año 2013, FECODER ha sido cofundador de unos espacios de participación a nivel territorial, que son las mesas municipales, distritales de enfermedades raras. Existe la mesa distrital en Bogotá, un espacio de participación súper importante. La de Chía, FECODER también hace parte de esa mesa. La de Cali también, FECODER fue cofundadora. Lo mismo sucede en la mesa de Antioquia. Y bueno, y nos complace también anunciar acá en este espacio que recientemente abrimos 5 espacios de participación en la costa atlántica que no tenía estos espacios donde los pacientes y la comunidad pudiera expresar sus necesidades y sus expectativas específicas. Entonces abrimos la mesa de enfermedades raras en Cartagena, en Barranquilla, en Riohacha, en Valledupar y en Santa Marta. Recientemente también abrimos una mesa de participación en Popayán, departamento del Cauca, y la idea es seguir promoviendo estos espacios, siempre FECODER como facilitador, como promotor, porque somos conscientes que debemos estar activos socialmente en estos espacios para poder aportar a la generación de estas soluciones. En 2014, FECODER fue el promotor de una creación de una alianza latinoamericana de enfermedades raras. Esta alianza se creó a partir de un relacionamiento pues interesante con varios líderes de organizaciones de Latinoamérica. Hoy en día no existe esta alianza, pero ese relacionamiento continuó y es la base también de esa construcción de esos espacios de intercambio que hoy en día todavía tenemos con otros países latinoamericanos. En 2014 empezó nuestra integración o nos vinculamos a la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes, la IAPO. En el 2014 también tuvimos ese acercamiento con la Organización de Estados Americanos, porque nos hemos dado cuenta que los organismos multilaterales pueden apoyar muchísimo todo este proceso de avance. Somos miembros de la sociedad civil, facultados por la Organización de Estados Americanos, OEA. En 2015 nos vinculamos a la organización Rare Diseases International, que es un organismo internacional que agremia organizaciones de referencia, organizaciones de enfermedades raras de los distintos países a nivel global, y de allí se desprenden iniciativas muy importantes. Aquí abro un paréntesis, estamos promoviendo con Rare Diseases International una resolución para que se apruebe en Naciones Unidas próximamente, en los próximos meses, una resolución con 5 puntos claves en favor de los pacientes de enfermedades raras y las familias a nivel mundial. Colombia es un promotor muy fuerte de esta iniciativa a través de FECODER, en cabeza de FECODER. Entonces, estas iniciativas a nivel global, sumarse a estas iniciativas es muy importante. Y bueno, desde el año 2017, FECODER viene trabajando con la BioRed Colombia, que es la red colombiana para mejoramiento del acceso a los medicamentos biotecnológicos. FECODER fue un cofundador de esta iniciativa y seguimos allí trabajando muy fuertemente para mejorar ese acceso, ¿sí? Bueno, ¿qué esperamos de todo este proceso? Como ven, es algo muy global, con muchas estrategias en muchos sentidos, pero esperamos tener una evolución en la inclusión como factor social. Recuerden que para que haya una real inclusión para un paciente de enfermedad rara, para la familia, se tiene que trabajar en muchos aspectos, no solamente en la parte de salud, sino en muchas otras dimensiones, ¿sí? Esperamos que haya mayor crecimiento y mayor difusión del conocimiento, que lo raro deje de ser raro y que se convierta en algo más común, que se establezcan unas estructuras, ¿sí? A nivel de todas las instituciones, que haya una protección real de los pacientes,
tal cual lo establece la Ley Estatutaria en Salud en su artículo 11, que los pacientes y los cuidadores realmente sean sujetos de especial protección por parte del Estado, que haya unas relaciones corresponsables y correspetuosas entre los distintos actores, ¿sí? Con equilibrio, con balance, y que haya un impacto en la población en general. Aquí no estamos hablando de una población particular, sino que nosotros tenemos que impactar a nivel de toda la población para que esa inclusión real se dé. Aquí no solamente los llamados son los pacientes y las familias, los pacientes de enfermedades raras y las familias, no, sino que esto es un tema que involucra a toda la sociedad civil. Bueno, por ahora eso, y pues muy atento a responder las preguntas. Espero me hayan escuchado bien ahora con el audio. Sí, Diego, perfecto. Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, Dieguito, hay una pregunta. Dice, ante el escenario de la diversidad geográfica de Latinoamérica con regiones costeras y cordilleras, opinó que la telemedicina que se impulsó en medio de pandemia ayudó a orientar y dar continuidad a procesos de búsqueda de diagnóstico y manejo. ¿Qué percepción tiene FECOER y en general las asociaciones de pacientes cuidadores de este punto durante estos meses de pandemia? Bueno, por supuesto, la telemedicina una herramienta supremamente valiosa, sobre todo para que los pacientes no abandonaran sus tratamientos, ¿sí? Tuvimos muchos casos reportados a la federación y a las distintas organizaciones que hacen parte de FECODE, de pacientes que por temor a contagio de COVID no asistían a sus citas de control, no asistían a sus exámenes, es decir, sus tratamientos se retrasaban, ¿sí? O incluso se suspendían, ¿sí? La telemedicina generó una herramienta supremamente valiosa porque ayudó a mitigar ese abandono del tratamiento en muchos de los casos, ¿sí? Pero pues también representó retos a nivel de los pacientes y las familias, hay que decirlo, porque pues los problemas de conectividad en muchos de los casos en regiones que son apartadas, como lo mencionaba la persona en la pregunta, hay regiones que son muy apartadas en las costas, en el campo, que en donde no hay una buena conectividad, ¿sí? Entonces eso hace complejo trabajar procesos de telemedicina, no solamente a nivel del contacto con los pacientes y las familias, sino entre los mismos profesionales médicos y las mismas instituciones que se tienen que conectar con centros de atención, digamos, en ciudades principales para poder retroalimentar la atención de un paciente. Entonces, el tema de conectividad jugó un papel importante, impuso un reto muy importante. También el tema de la alfabetización digital, ¿sí? Hay muchos pacientes y muchas familias que no son muy dados a atención de tipo telefónica o a través de una videollamada, ¿sí? O sencillamente no manejan las herramientas, ¿sí? No manejan las herramientas, entonces eso genera también, digamos, una complejidad, un problema mayor, porque entonces aquí lo que emergió, lo que se puso de relieve fue el hecho de que hay que trabajar también en ese aspecto de alfabetizar digitalmente a la población, ¿sí? Y que entiendan que si bien la cita o digamos las consultas de tipo virtual no son exactamente igual que como se pueden hacer presencialmente, por lo menos ayuda a que el proceso o la continuidad de la atención no se suspenda, ¿sí? Digamos que lo vemos de una manera muy, muy positiva, pero pues hay que trabajar en esos retos en el tema de conectividad, en el tema de alfabetización digital, ¿sí? Y sobre todo que las mismas instituciones de salud sigan fortaleciendo sus plataformas. Tienen que ser más robustas, tienen que ser muy asequibles, tienen que estar en un lenguaje que sea muy entendible para, no solamente me refiero a pacientes y familias, sino a todos los que tengan que intervenir en ese proceso, profesionales de la salud, auxiliares de enfermería, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con la protección de la data, ¿sí? Que es muy importante cuando todo se maneja de manera digital. Muchas gracias. De antemano, agradezco bastante la charla, muy bien, el tiempo, todo, en serio, entender todo lo que ha hecho FECOR en el paso del tiempo es muy grato y le da a uno muchas esperanzas con respecto a esto. Mandé por el grupo tanto de WhatsApp como de Zoom tu correo, por si a alguno se le ofrece, por si tienen algunas cosas que comentar o apoyar a FECOER. Por parte del grupo de interés,
Muchas gracias y nosotros pues te estaremos apoyando en todo lo que nosotros podamos como grupo estudiantil. Por supuesto, doctor, muchas gracias. Quería dar un mensaje final, ¿sí? Para que todos lo tengan clarísimo, porque veo que hay mucha gente conectada y de antemano lo felicito porque la asistencia la veo que está increíble, ¿sí? Pero un mensaje final, ¿sí? Cuando necesiten apoyo de FECODER, siéntanse completamente libres. FECODER no solamente representa las patologías de las organizaciones que están adscritas a FECODER. FECODER es la voz de todos los pacientes que tengan con enfermedades raras diagnosticadas o sin diagnosticar. Siéntanse completamente libres, van a ser acogidos y van a ser apoyados, ¿sí? Esa es la idea, disminuir ese aislamiento que se presenta, ¿sí? En toda esta ruta del paciente y del cuidador. Entonces estaremos muy atentos a apoyarlos, por supuesto, y mil gracias, y voy a estar muy atento al evento, por supuesto. Listo.